Hola, amigas y amigos de Crítica Sin Censura, una producción de Fernández Castañeda RB para Sentido Común. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotros aquí con algo de problemas, transmisión de internet, pero este es el segundo intento, espero que sea ya definitivo, porque es muy importante la información que hoy les tenemos. Todos los mexicanos estamos quejándonos, y tenemos razón, acerca de los recortes que se han hecho al presupuesto de diferentes dependencias y de diferentes programas sociales que se estaban llevando a cabo en el anterior régimen priista de Peña Nieto. Pero, sinvergüenzamente, cínica y descaradamente, los causantes que son los panistas y los priistas de los gobiernos anteriores echan la culpa a que es inepto Andrés Manuel López Obrador y el nuevo gobierno, todo su gabinete. Sí es cierto de que se han provocado problemas y que han dejado de recibir dinero o cosas en especie dado al reajuste que se ha tenido que hacer de estos recortes presupuestales. Ante la prensa, ante los medios, ante las redes sociales, quienes son afines, quienes dependen o quienes les conviene estar del otro lado, me refiero del lado de quienes esclavizan a México, de quienes han empobrecido a México, pero además endeudándolo. Y vamos a ver cómo estos desgraciados, porque no hay, bueno, sí hay más formas de calificarlos, han saqueado a México. Esto que hoy sufren, amigas y amigos, que se hace ver únicamente como culpa de Andrés Manuel, es, y voy a demostrarlo ahora en este programa, culpa es heredado por los sexenios de Vicente Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Al momento, lo que tiene que enfrentar el actual gobierno, y miren, no es que se trate de AMLO, todos saben, quienes me han seguido, de que yo también he sido crítico de Andrés Manuel, porque hay posturas que a mi juicio como analista no son convenientes, pero aquí se trata de establecer la realidad. Hubiese sido cualquier otro partido, la condición de cualquiera que asumiera la presidencia, como lo hizo Andrés Manuel por el voto de más de 31 millones de mexicanos, hubiera tenido que enfrentar esta deuda que dejaron los anteriores presidentes y que es la cantidad de 11 millones de pesos. Sí, escuchó usted bien, se le puede denominar 11 billones de pesos. Esta cantidad algunos ni siquiera se la imaginan. Es 11 con 12 ceros. Todos sabemos lo que significa un millón. Todos quisiéramos tener un millón, todos quisiéramos ser millonarios, pero aquí se está hablando de una deuda de 11 millones de pesos, nada más de deuda. Y ahora desglosamos. ¿De qué manera? Durante el sexenio de Fox fueron los mexicanos, nosotros los mexicanos, las mexicanas, fuimos endeudados por 2 millones de pesos hasta el final del mandato de Fox. Aquel que necesitaba traductor, aquel que no sabía lo que decía y que tenía que recomponerlo su vocero presidencial. Aquel que antes de gobernador estaba quebrado y durante su mandato inició una campaña diaria en medios nacionales que después a la postre le dio el triunfo del electorado. Bien, pues nos quedamos con Fox
hasta el final con 2 billones de pesos endeudados. Y luego sigue Calderón. Bien, durante el mandato de Calderón fueron casi 4 billones, 4 millones de pesos el endeudamiento que dejó a Peña Nieto. Fíjense, Fox, 2. Aumenta 2, lo dobletea Calderón. Y Peña Nieto lo triplica. Así es, el gran estadista, el gran reformista, lo que nos dejó fue también una deuda de 6 billones de pesos. Súmelo usted y son 11 billones de pesos lo que dejaron de deuda al país. Y fíjense, se están quejando de que no reciben beneficios, de que se les quitaron algunos. Les informo, porque parece que son ignorantes, fingen ignorancia, los senadores, los diputados federales, los gobernadores, los alcaldes, los presidentes de los partidos PRI y PAN y todos aquellos que salen a su defensa y a exigir descarada, hipócrita, cínicamente, desquiciadamente que Andrés Manuel arregle esos 6 billones más lo demás que suman 11 en total, es decir, que Andrés Manuel pague esa deuda que ellos dejaron. Pero fíjense qué curioso, se les va la memoria. Bueno, Fox ya sabemos que está reventado cerebralmente, ya sabemos que Calderón, bueno, pues tiene afectadas las neuronas, y en el caso de Peña, bueno, ya sabemos que es el amo hasta el momento de la simulación, desde su matrimonio con la gaviota hasta esta triste realidad de que él es el que más ha endeudado a México. Y díganme ustedes si recibieron la atención médica correspondiente. Díganme ustedes si recibieron más agua potable. Díganme si no padecen de ausencia de agua. Por ejemplo, díganme si aún hay baches, como en Ciudad Victoria, capital de nuestro estado de Tamaulipas. Por allá, el Estado de México, en cualquiera de los estados de la República, ¿no hay carencias? Bueno, fíjense cómo se fue endeudando y extrañamente, fíjense, a mayor abundancia y que anunciaban de que había nuevos y más servicios, de que México iba adelante, pues lo único que sí tenemos por resultado es de que dejaron 11 billones de deuda que tiene que pagar México, entre todos, mexicanas y mexicanos. Pero no pagaron sus impuestos, que eran miles de millones de pesos. Vamos a hablar nada más de los principales 20 empresarios o empresas o industrias de México. A ellos Fox les condonó miles de millones de pesos. De hecho, inclusive, sépanlo, ¿y por qué no lo dicen? ¿Por qué Fox no saca la cara, no muestra su carota y les dice que él ordenó precisamente al IFAI, que es el órgano de transparencia, ¿sí?, durante su mandato, de que hasta el año 2019, este año, se pudiese saber a quienes les había condonado, les había perdonado esos miles de millones de pesos. Gente rica, gente multimillonaria. Entre ellos tenemos a Televisa, tenemos a Cemex, tenemos también Azteca, también tenemos, ¿a quién más? Pues, por ejemplo, a Carlos Slim. Bimbo,
también esta empresa. Y también Peña Nieto hace lo mismo. Estos fueron los consensos que tuvieron para que le aportaran a sus campañas y poder llegar a la presidencia con la compra de votos. Así fue, y así es como adquirió este nuevo gobierno la obligación de pagar esta deuda. Pero fíjense, aumentaron también los pobres, ¿sí? 60 millones de pobres existen en México. Y ahí les va, hay todavía 40 millones, ¿sí?, que están en la pobreza extrema. Y esto ya es inaguantable. Por un lado, mucha riqueza, muchas obras, pero nada más para unos cuantos, para estos hombres de negocios turbios, por debajo de la mesa, acordados para este saqueo a la nación. Esa es una de las causas por las que se realizaron recortes, porque ninguno de los tres, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, comentan, claro, no les conviene, de que se han hecho estos recortes porque el actual gobierno se ha propuesto a no endeudar más al pueblo de México. Así que aquí tenemos en pantalla a este trío de truanes, de sinvergüenzas, de rateros, de entreguistas, ¿sí?, apátridas, que son causantes, sépanlo y entiéndanlo, de lo que padecemos hoy las mexicanas y los mexicanos. No es el actual gobierno el que se endeudó, fueron ellos. Pero quieren más, les doy más. Vámonos con cifras reales, datos duros de este grandioso saqueo a nuestra nación. Vamos a hablar de que, por ejemplo, Peña Nieto, por supuesto también Fox y Calderón, pero más Peña Nieto porque es el más reciente, nos ha dejado a fuerza, a chaleco, la importación de gasolinas, por las cuales el gobierno tiene que pagar 500,000 millones de pesos anuales. Si le sumamos nada más los intereses de esa deuda de 11 billones de pesos que dejaron estos truanes, son 750,000 millones de pesos. ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto asignado, autorizado para ejercer en 2019? 5 billones de pesos. Es decir, tan solo con el pago de intereses de esa deuda de 11 billones de pesos, más los 500,000 que están ahí bajo contrato obligatorios de importación de gasolinas de Peña Nieto, estamos hablando de 1.2 billones de pesos que hay que restarle a los 5 billones que se tienen que ejercer en este año. Pero afirma Andrés Manuel que no se va a endeudar. Y no obstante haber cometido estas atrocidades, ahí les va todavía más. En el periodo de Fox se registraron, y fíjense bien, cuando digo registraron oficialmente, es porque siempre hay más, así como los delitos. Cuando se registra una cifra oficial de delitos, es porque hay muchas más. Bien, pero vámonos sobre los datos oficiales en el año de 2002. Esto que hoy se conoce como huachicoleo, cuando Fox se llamaba robo de combustible, y obviamente es un delito, especulado, robo a la nación. Pemex, Petróleos Mexicanos, pertenecía a la nación, van por su rescate, están en el rescate de Pemex. Ya hizo lo suyo el gabinete de Andrés Manuel para que empresarios y bancos
que quieren rescatar a México, pues inviertan en rescatar a Pemex, porque tendrá que haber refinerías para dejar de estar importando gasolinas. Hay que refinar aquí en México. Eso es lo que no entienden, ¿sí? Muchos que parecen robots, sí, son seres humanos, pero son unos robots. Les dicen, no, es que esto es culpa de... No, es culpa de los anteriores gobiernos, ¿sí? La falta de refinación. Y quiero presentarles el video contundente, donde una de las mentiras, y que por cierto no ha aclarado Calderón, y me gustaría que lo hiciera Felipe, si estás en tu sano juicio, contesta, ¿dónde quedaron los miles de millones que mencionaste en el siguiente video? Atención, esta fue una de las promesas incumplidas, uno de los robos. No se sabe dónde quedaron esos miles de millones por parte de Felipe Calderón. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12,000 millones de pesos el primer año. Con ello se generarán miles de empleos directos o indirectos, fortaleciendo a la economía nacional. Al recuperar la posición que México merece en el mundo como verdadera potencia petrolera, lograremos detonar el crecimiento y el desarrollo del país. Con un Pemex más fuerte, ampliaremos la riqueza petrolera de México. Contaremos así con más recursos para construir más escuelas, más clínicas y hospitales, más caminos, carreteras y puentes, más redes de agua potable y drenaje, más electricidad, más vivienda y más programas sociales para combatir la pobreza, a fin de que tú y tu familia puedan vivir mejor. ¿Y dónde está la refinería, don Felipe Calderón? En esto no se fija Ceballos, el jefe Diego, que tilda de mentiroso al actual presidente. ¿Y qué pasó con tu presidente Calderón? Amigas y amigos, ¿alguno de ustedes sabe dónde quedaron esos 11,000 millones de pesos? ¿Dónde están esos miles de empleos que mencionó Felipe Calderón? Lo único que dejó fue 3/4 de barda del total de la barda donde iba a ser instalada esta refinería. ¿Dónde quedaron esos 11,000 millones? Lanzo la pregunta, lanzo el reto a que conteste Felipe Calderón, pero que compruebe en qué empleó esos 11,000 millones. ¿Acaso se fueron y construyó una refinería en otro país? ¿Dónde quedaron esos 11,000 millones de pesos? ¿Por qué los diputados federales, los senadores, los presidentes, la presidenta y el presidente del partido PRI y PAN no les exigen en estos momentos, ya que dicen que ya se transformaron, de que ya entendieron de por qué la gente votó por Morena, por Andrés Manuel López Obrador, ya que dice la señora Massieu de que ya ellos han quedado purificados, ya son un nuevo PRI? Empiecen por sus expresidentes antes de atacar a un gobierno que apenas está comenzando y recomponiendo lo que ustedes, sinvergüenzas, descompusieron. Esa deuda, esos 11,000 millones aparte de pesos de esa refinería fantasma de Calderón. Y eso es nada más por decir algo. Vean, por ejemplo, durante 2002, en el periodo de Fox, fueron encontradas, registradas oficialmente, les decía, 180 tomas clandestinas estaban extrayendo ya desde entonces lo que hoy conocemos como huachicol, robando el crudo y otros productos. Así es de los oliductos. Bien, ¿qué significó esas 180 tomas clandestinas de pérdida, de robo de combustible, arreglado, puestos de acuerdo, ¿sí?, para la nación? Nada menos que 60,000 millones de pesos
en el sexenio de Fox. Hoy se espantan, hoy dicen, hoy delatan, ¿sí? Que, por ejemplo, la afectación por no construir el aeropuerto allá en Texcoco, pues ocasionaría pérdidas de 100,000 millones de pesos. Oigan, y esto que dejó perder Fox, estamos hablando de 60,000 millones de pesos. Pero bueno, les vamos a dar el otro dato. Para 2008 fueron 367 tomas clandestinas. Esto es ya bajo el gobierno de Felipe Calderón. Bien, de 367 en 2008 pasamos a 423 y termina Calderón con 550 tomas clandestinas. ¿Qué significó para la nación durante el sexenio de Calderón este robo de común acuerdo? Exactamente 120,000 millones de pesos más 60,000 millones del sexenio de Fox. Estamos hablando de 180,000 millones de pesos. ¿En qué se pudieron utilizar? Usted que no tiene trabajo, en fuentes de empleo. Usted que ni siquiera tiene acceso a la luz, al agua, en eso se pudo implementar. Quiero ponerles un ejemplo muy sencillo y vamos a tomar una ciudad industrial. Son 40,000 millones de pesos aproximadamente lo que necesita la ciudad, más bien el estado, perdón, de Querétaro, que tiene ahí San Juan del Río, que es un área industrial. Son 40,000 millones de pesos, igual, similar a lo que se le asigna y lo que utiliza la Universidad Nacional Autónoma de México. Imagínense, a Querétaro le desaparecen esos 40,000 millones de pesos, ¿en qué problemas estaría? Eso es lo que significa, esa es la realidad, eso es lo que se callan estos sinvergüenzas, estos cínicos, y salen como si estuvieran defendiendo al pueblo de México, atacando al actual gobierno. Bien, no obstante, ya los programas que se prometieron, ya están jóvenes siendo empleados, ya están las becas también, ya están los de capacidades diferentes recibiendo también apoyos. También los adultos mayores. Les falta un 20% para terminar con esto. Se está cumpliendo, pero sin endeudar a la nación. Bien, entonces, ahora terminemos con Peña Nieto. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el de la reforma energética que tiene que ver precisamente con Pemex, entrega prácticamente esta empresa en quiebra, pero vendida. Bueno, ¿cómo está en quiebra y cómo es posible que entonces gente que sí le sabe a los negocios, empresas internacionales de orden mundial, hubiesen comprado partes de petróleos mexicanos? Entonces es una vil farsa, una vil mentira, es una entrega de ese petróleo que pertenece a los mexicanos y sus derivados, ¿sí? Los derivados del petróleo. De nada sirvió lo que realizó el general Lázaro Cárdenas del Río al expropiar, quitarles eso que es nuestro, devolvérselo a México, y ahora estos entreguistas lo hicieron. Va al rescate el nuevo gobierno para que México también pueda generar producción, ¿sí? Esto, ¿por qué lo esconden? Reto a cualquiera de los diputados federales del PRI, del PAN, senadores también, a que hagan frente a esto que estoy presentando, ¿sí? A que también
devuelvan entonces esa lana que no aparece. Ellos son los causantes, o sea, le piden al gobierno de Andrés Manuel que encarcele a quienes robaron, a los delincuentes, cuando ellos son y fueron parte de todo esto. Varios de los que están ahí en esas curules son unos sinvergüenzas, se prestaron a este robo a la nación y están ahí fingiendo a ver quién les cree. Por eso yo presento datos que están ahí, datos que son verídicos, datos reales. Veamos por qué entonces no el PRI y el PAN ven la manera de pagar esos 750 mil millones de pesos de la deuda que contrajeron sus presidentes, sus expresidentes. Esto es anual, ¿sí? Más aparte, en lugar de vender Peña Nieto a Pemex y de impulsar el desarrollo, de crear la infraestructura para que se refinaran, ¿sí?, las gasolinas aquí en México, lo que hace es crear todo un aparato para importar gasolina por 500 mil millones de pesos anuales, o sea, 1.2 billones. Que se hagan responsables, ¿no les parece, amigas y amigos, que nos hacen el favor, que nos distinguen con su atención? No es justo entonces de que, bueno, es PRI y PAN, fueron ellos por omisión, por incapacidad, por estúpidos, que ahora se tiene que pagar esas cantidades. Vamos a pedirles que ellos los paguen, ¿sí? Fox, Calderón, Peña, aporten ese 1.2 billones de pesos que no debe de pagar el gobierno actual. No debiera, porque no se vieron los avances fueron para los ricos, para los que ya eran millonarios, multimillonarios, incluso en dólares. Esa es la realidad cruel que tenemos que enfrentar las mexicanas y los mexicanos. Que no los engañen, que no les vean la cara. ¿Hasta cuándo se van a dejar? ¿Sí? ¿Hasta cuándo les van a seguir creyendo a estos apátridas, a estos mentirosos de profesión, casi de nacimiento? ¿Sí? Que se hagan responsables, que se presenten y que digan por qué no evitaron endeudar a México. Porque imagínense, 11 billones de pesos y tenemos más pobreza extrema y más pobres. ¿Dónde quedó el dinero? Porque si se hubiesen invertido correctamente, entonces tendríamos nada de pobreza extrema y hubiese bajado el número de millones a la mitad de mexicanos pobres. Así de sencillo. Esta es la forma más clara que he encontrado de explicarles cuál es la realidad y cuál es la farsa que están cometiendo y realizando. En lugar de ponerse a ayudar, diputados federales, senadores de esos partidos PRI y PAN, a tener la creatividad de perdido ya por recuperar un poco de moral, un poco de lo que le deben a México, de lo que le robaron a México, pónganse a ver, no a criticar qué está haciendo, qué no está haciendo el gobierno federal. ¿Ustedes qué proponen? ¿De qué sirven de enlace? ¿Con qué organismos internacionales para poder sacar a México de este atraso, de esta deuda, de este déficit? ¿Por qué no pugnar en lugar de estar peleando para ganar estas elecciones? Y ahorita vamos a Tamaulipas, para ganar estas elecciones, echándole tierra a este gobierno, que dijeron que se iba a caer la economía, no se ha caído, que dijeron que nadie iba a invertir en los proyectos de Andrés Manuel para la nación. Bueno, ahí tuvieron ustedes un programa especial de que tiene todo el apoyo. Van a salvar a Petróleos Mexicanos.
Y entonces, ya con las refinerías y evitándonos esos 550,000 millones de pesos de importación, eso va para ustedes, para nosotros, mexicanas y mexicanos, en programas sociales, en beneficios. Eso es lo que no quieren decir, eso es lo que no quieren aceptar, pero ahí están las pruebas contundentes. Por eso invito abiertamente a que demuestren lo contrario, a que digan que yo soy el que miento, pero tienen que demostrarlo, ¿eh? Imaginen ustedes también, si no se hubiese sabido de que Peña Nieto también condonó miles de millones de pesos de la Hacienda. O sea, recursos fiscales que no llegaron a los programas. De todas maneras se los hubieran robado. Durante el sexenio de Peña es donde los gobernadores más pudieron robar en la historia del México que conocemos a partir del PRI. Que ya había deudas en México, quienes les gusta la historia, pues sí, cuando llegó Porfirio Díaz, tuvo que negociar con intereses extranjeros porque los extranjeros que habitaban aquí se dijeron dañados, y entonces él asume esa deuda, quedando bien con otros países, hasta le mandan cantera de Italia, le mandan algunos monumentos, etcétera. Ahí está el material de Bellas Artes, del Monumento de Bellas Artes, y otras cosas más. Pero después, ya más o menos en el periodo de López Portillo, el llorón, el sinvergüenza, ¿sí?, llamaba a que fuéramos productivos en México. ¿Pero cómo? ¿Con la inversión de qué? Y criticando lo que es los programas de bienestar. De tal manera de que estas próximas elecciones deben ustedes recordar cuál es el daño que han causado y que siguen padeciendo todos ustedes a la hora de votar. Ahí hay miles de millones de pesos que hay que pagar, ¿sí?, cada año. Más de 1 millón de millones de pesos se van directito a compromisos de estos apátridas, de estos vendepatrias, rateros, sinvergüenzas. ¿Usted les cree? Después de que les he presentado estos datos, chéquenlo, métanse también a internet, hoy tienen esa facilidad. Pregúntenles, oblíguenlos a que den la cara y que respondan a todo esto que hoy les hemos presentado en Fernández Castañeda RB. Este es su programa Crítica sin Censura. Tamaulipas ahora estratégicamente en el área energética. Tamaulipas sin duda es cuestión de seguridad nacional en muchos aspectos. Desde el comercio, el intercambio, también de migración, también del tráfico de armas, del tráfico de drogas, también del tráfico de influencias internacional, del tráfico de seres humanos y muchas otras cosas más. Tamaulipas tiene una relevancia enorme por sus yacimientos de gas y de petróleo, tanto en tierra como en mar, de tal manera que esos recursos que generará tan solo este estado son ahora motivo de una pugna, de una lucha a muerte política entre los diferentes partidos. En Tamaulipas el PRI, pues, ahí anda, pero anda como zombie, ¿sí? 3/4 de sus ex militantes, o que antes militaban ahí, bueno, ahora ya están en el PAN y también en Morena.
Esa es la realidad. Unos que otros ahí en Movimiento Ciudadano, etcétera. Bien. ¿Por qué esta lucha enconada? Porque el próximo gabinete de diputados, que se le llama Congreso Estatal, quieren todos llevarse el carro completo, es decir, tener la gran mayoría, pues porque vienen recursos, muchísimos recursos, por este boom energético. Y obviamente esto provoca esta lucha intestina, esta lucha fuerte, porque ya se están denunciando, y las denuncias de fraudes electorales son a granel, ¿sí? Están de a peso, y pronto, en los próximos días, 7 días, estarán de a centavo. Se están denunciando todos contra todos que están cometiendo delitos electorales. Y están presentando supuestamente las pruebas por medios de videos, por medios de fotografías, por medio de dichos, incluso de lo que son gente que podría declarar que se cometieron estos delitos. Y hay que recordarles a todos los partidos que hoy los delitos electorales son del fuero federal, son delitos graves, es cárcel de verdad y por mucho tiempo. Déjense de esas artimañas, déjense de ejercer las mañas con las cuales siempre han trabajado para poder ganar estas curules. Les voy a poner la muestra de lo que dice una de tantas candidatas. Esta es del PRI y es Mayra Ojeda, por el distrito 20 de Ciudad Madero, aquí donde la refinería que acaba de impulsar Andrés Manuel con 3.500 millones de pesos. Vamos al video. Nos encontramos en la colonia Arboledas realizando nuestra caminata y pues nos sentimos muy ofendidos porque a plena luz del día, aquí a media cuadra de la oficina fiscal, estaba una camioneta repartiendo despensas. Al momento en el que nos ven que estamos haciendo nuestro recorrido, huyen como cobardes, los abordamos, los seguimos y nos damos cuenta que evidentemente si fuera una repartición legal de despensas no tendrían por qué irse, no tendrían por qué estar huyendo de la gente. Los perseguimos y evidentemente cínicamente nos dijeron y hasta nos mentaron la madre. Entonces, vamos a subir la evidencia de que están condicionando el voto. Lo dijimos en la mañana, el señor gobernador no quiere sacar las manos del proceso electoral. Vamos a formalizar esta nueva denuncia porque afortunadamente y gracias a la ineptitud de ellos ya tenemos más material para soportar nuestras denuncias. Una vez más, el gobierno del estado se está equivocando. La dignidad de la gente no tiene precio. Sí, güey. Parte enfrente. ¿Aquí atrás? Enfrente, a ver. Aquí parte. Ay, papá. Y la entrega de despensas del gobierno del estado. Distrito 20. Sí, señor. Ahí va. Dale, Estamos aquí. dale. Ahí va el camión. Distrito 20, Ciudad Madero. ¿Eh? Si fuera una entrega legal de despensas, se hubieran quedado en el domicilio en donde estaban, porque no tuvieran nada que ocultar. Sin embargo, como saben que están infringiendo la ley, están huyendo al vernos a nosotros en nuestra caminata cotidiana de campaña. De una manera cínica se ve cómo los empleados del gobierno del estado están cometiendo delitos electorales. Bien, ahí tienen ustedes algo que nos han proporcionado y que
han presentado como prueba de que pues está buscando el poder retener, en este caso el Partido Acción Nacional, una mayoría en lo que es el estado de Tamaulipas, obtener la mayoría del Congreso y seguir ejerciendo como hasta ahora, sin que exista transparencia de los recursos. Y es entonces donde Morena, ya al parecer, después de que hizo su visita a Jacob Polensky este día 11 de mayo pasado, y que su adversario por la presidencia de Morena a nivel nacional, Alejandro Rojas Díaz, se uniese a la convocatoria de que hay que apoyar a todas y todos los candidatos de Morena. Al parecer están dando dura la contienda. Se presentan encuestas que contrastan mucho. En algunas son pocos el porcentaje, por 3 puntos, por 6 puntos, las ventajas que se dan. Otras son apabullantes, de más de 10 puntos porcentuales, pero no nos dicen cuál es el margen de error. Si es más menos 3, más menos 5, más menos, no sé, de margen de error. Esto pudiera ser de que quien se dice que está en ventaja realmente puede tener menos 3 o menos 5 puntos de lo que se dice, y que el que está en desventaja los puede tener arriba. Pero ya sabemos que también hay casas encuestadoras que cada año pues venden sus servicios al mejor postor. Es decir, no tenemos a la mano una encuesta que se haya hecho profesionalmente y que mencionen todos los elementos científicos para apoyar que lo hicieron correctamente. Es decir, la manera como se hizo, en qué porcentajes, qué fórmula matemática se implementó para sacar esa muestra de ese universo que conforman el total de electores en Tamaulipas. De tal manera que todavía hay tiempo, porque empezaron tarde los de Morena, fueron los únicos que empezaron tarde las campañas. Veamos si tienen la fuerza de la marca y la fuerza de Andrés Manuel de su lado y logran derrotar a su único y más cercano rival, el PAN en Tamaulipas. Yo soy Óscar Castañeda Montemayor, les manda saludos y les mando saludos a Mauricio Fernández Díaz, nuestro director, Reina Villafuerte, Aide García, a Víctor Rodríguez allá en el norte de Tamaulipas, la zona fronteriza, y por acá pues a todo el grupo que componemos su programa Crítica sin Censura. Los espero pasado mañana. Tengan excelente noche y mejor despertar. Hasta luego.